Así fue la respuesta de la multitud en la plaza de San Pedro al ver la fumata negra, la fumarola negra que salió de la Capilla Sixtina en el primer día de cónclave, que terminó sin un sucesor del Papa Francisco. A las 9 de la noche, hora de Roma, 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y 2 horas más tarde de lo esperado, la chimenea de la Capilla Sixtina lanzó humo negro, señal de que ningún cardenal logró los 89 votos necesarios para convertirse en el nuevo pontífice. Era de esperarse porque históricamente solamente una ocasión se ha logrado nombrar a un nuevo papa en la primera votación de los cardenales, que regularmente se utiliza para fijar posturas y evaluar quiénes tienen más posibilidades de ser electos. Este jueves los 133 cardenales tendrán una nueva jornada con 2 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde. En cualquiera de ellas podría resultar electo el nuevo papa. Vamos con Patricia Alvarado. Muy buenas tardes, Alejandro. El humo negro o fumata negra que salió de la chimenea del techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano en el primer día del trascendental cónclave para elegir un nuevo papa, indicó que no hubo acuerdo entre los 133 cardenales de 71 países que, encerrados en la Capilla Sixtina, deben elegir al próximo obispo de Roma. Se necesitan 2/3 del escrutinio, 89 votos, pero los purpurados procedentes de los 5 continentes no solo no se pusieron hoy de acuerdo, tardaron 2 horas más de lo previsto para la fumarola, que se esperaba a las 7 de la tarde, hora local, y el humo negro salió a las 9 de la noche. Aunque los cardenales están incomunicados, sin celulares ni internet, la prensa italiana baraja 3 hipótesis. Quizá la tardanza se debió a que había muchos cardenales nuevos y se necesitó tiempo para familiarizarse. La larga reflexión de un cardenal que habló 45 minutos. Un medio italiano señala que se profundizó sobre la elección más conveniente y que quizá ya se ha iniciado el procedimiento que se requiere para la aceptación de la mayoría del escrutinio. Otros comentaristas son más pesimistas y atribuyeron el retraso a que hay una gran división. Están los partidarios de la herencia del Papa Francisco y su apertura, y los que desean una línea más conservadora. En la solemne misa pro eligiendo pontífice en la Basílica de San Pedro, celebrada esta mañana por el cardenal decano Giovanni Battista Re, el purpurado imploró al Espíritu Santo para que ilumine y les dé fuerza a los 133 cardenales votantes para que elijan a un sucesor de San Pedro que la humanidad necesita en este momento tan difícil, complejo y atormentado de la historia. El cónclave comenzó a las 4:30 de la tarde en la Capilla Sixtina bajo la maravillosa obra de Miguel Ángel, y los purpurados entraron cantando el himno Veni Creator Spiritus. Posteriormente prestaron uno a uno juramento de confidencialidad con la mano en los evangelios, bajo amenaza de excomunión a quien filtre algo. Esta noche duermen en la Casa Santa Marta, donde vivía el Papa Francisco, que es en realidad la casa de huéspedes de la Curia Romana en la Santa Sede. Mañana volverán a la Capilla Sixtina. Habrá 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde. Si no se alcanza un acuerdo, el sábado 10 de mayo será jornada de reflexión y continuarán hasta que se llegue a un consenso. Hay 15 papables, entre los cardenales que más suenan, los italianos Pietro Parolin, Matteo Zuppi y Pier Battista Pizzaballa, el filipino Luis Antonio Tagle y el francés Jean-Marc Avelin. Lo que está claro es que no hay un favorito. Alejandro, podemos estar ante el cónclave más imprevisible de la historia. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. Gracias a Patricia Alvarado y saludo al padre Rafael Pacanins, experto en temas religiosos de la Universidad de Anáhuac, México, e integrante de los Legionarios de Cristo. Padre, gracias por estar acá. Buena tarde. Gracias, Alejandro, por invitarme. Qué gusto estar contigo y con tu público. Con mucho gusto. ¿Cómo ven
este cónclave que recién inició y que, bueno, salió ya la primera votación sin un resultado para quién será el próximo papa? Pues la verdad es un momento bastante importante para la Iglesia Católica. Estamos por elegir a la persona que va a conducir la barca de la iglesia por los próximos 10, 15, 20 años, uno no sabe cuánto. Y pues siempre es un momento de mucha oración, es un momento, pues, que uno está a lo mejor un poco consternado por el fallecimiento del Papa Francisco reciente. Claro, él estaba enfermo y se veía que su salud estaba deteriorada, pero pues había salido del hospital. Entonces siempre como que cuando la muerte es así repentina, pues es como un shock. Sí. Entonces, pues estamos esperando a ver pues el resultado de, ya ves que todos estos han pasado 17 días desde ese momento y los cardenales se han ido reuniendo todos los días para tener sesiones y comentar la situación del mundo, los problemas de la iglesia, cómo los afrontaría cada quien. Entonces, ahí los cardenales se van haciendo más o menos la idea de quién podría tener las cualidades, el carisma necesario para conducir la iglesia en este momento. Y bueno, pues ahora el momento del cónclave, interesantísimo, proceso que ya de varios cientos de años, pues vamos a ver cuál es el resultado, ¿verdad? Estamos todos a la expectativa. A mí me llama mucho la atención y me parece muy impactante el momento en que comienza el cónclave, los cardenales se aíslan del mundo, cierran las puertas de la Capilla Sixtina, se eliminan todas señales electrónicas de comunicación, dispositivos para bajar drones que intenten acercarse al Vaticano. Me parece todo un ritual, además de interesante, por supuesto centenario, y vamos, impactante, sorprendente, ¿no? Sí, fíjate, o sea, este es un proceso que se lleva haciendo desde, pues, de que el primer papa, San Pedro, falleció. Entonces eligieron a su sucesor Lino, luego a Cleto, luego a Evaristo, y así vamos, y vamos por el papa número 267. Entonces ha habido 267 elecciones, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, tenemos que ser conscientes, pues, que desde de hace 2000 años, pues entonces estamos eligiendo, obviamente, que a la cabeza de la Iglesia Católica, pero que también es el obispo de Roma. Entonces, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchas maneras para elegir a los obispos, pero también estamos eligiendo al jefe de un gobierno, de un estado, del Estado Vaticano, que en su tiempo era pues todo un reino, los estados vaticanos. Entonces, claro, toda esta es como que una serie de tradiciones que se han ido acumulando para asegurar que los cardenales son totalmente libres de poder elegir a la persona que ellos crean. En algún momento en la historia, pues sí hubo intereses políticos, intereses sociales, algunos reyes que querían poner su veto. Entonces, como que la iglesia, con tantos siglos de historia y de sabiduría, pues dice, bueno, hay ciertos elementos que se hacían en el pasado que tenemos que seguir conservando, y bueno, estos son algunos, ¿no? Sí. Que no tengan relación con las personas afuera, que de hecho han puesto todo como con un cofre alrededor, no sé el nombre técnico, pero para que no se puedan grabar las conversaciones dentro. Ellos no llevan celulares, hay guardias suizos parados en todas las puertas, para que sea lo más rápido posible, porque digo, tú sabes que este proceso, como que el cónclave en sí nació en los años 1200, del 1268 a 1271, fue el cónclave más largo de la historia y duró 3 años. Ahora son solo 133 cardenales. Sí. En ese momento eran 20. Eran 20 y no se podían poner de acuerdo. Hasta que la gente los encerró, les racionó la comida, les empezó a quitar el techo y ahí sí se apuraron, ¿verdad? Bueno, el siguiente papa dijo, bueno, esto hay que normarlo porque nunca más. Sí. Y hemos visto pues los conclaves de estos últimos años, pues el del Papa Francisco duró 2 días, el del Papa Benedicto 2 días, el del Papa Juan Pablo II 3 días, ya son más breves. Sí. Bueno, ahora,
Hay muchas especulaciones en torno de lo que ocurre allá adentro, que si unas posturas son más conservadoras, que si otras son más progresistas, que si hay un grupo de sacerdotes muy amplio que nombró el Papa Francisco, pero hay otros que quieren que el Papa vuelva a ser europeo. Pero, es decir, ¿qué tan real es todo esto que se habla en torno del cónclave y todas estas posiciones y teorías? Claro, pues mira, eso es muy interesante. Efectivamente, de los 133 cardenales que están ahí ahora en el cónclave, el último papa, pues es el que ha nombrado más, ¿no? Porque luego se van muriendo. Del Papa Francisco, de esos ha nombrado 108 cardenales. Del Papa Benedicto XVI quedan 22 y del Papa Juan Pablo II quedan 5. Pero pues eso es ley de vida, ¿no? Eso pasa siempre en todos los cónclaves. Y bueno, ciertamente nosotros en la Iglesia Católica, nuestro objetivo principal es ayudar a las personas a llegar al cielo, ¿no? Y claro, para eso tenemos la Biblia, la revelación, la tradición de la Iglesia. Entonces, a veces lo que estamos viendo es que algunos cardenales, pero bueno, también obispos, sacerdotes, laicos, pueden interpretar la Biblia y la revelación de una manera más amplia y otros apegarse mucho más a cómo la Iglesia lo ha venido interpretando a lo largo de los siglos. Que esto no es poca cosa, porque si lo que estamos diciendo es queremos saber cómo llegar al cielo, pues nos interesa saber efectivamente qué es lo que Dios ha revelado y quiere hacerlo. Entonces, a tu pregunta, efectivamente hay cardenales que son más amplios en su interpretación, otros que se ciñen más a la, pues a la Sagrada Escritura, a cómo se interpretó en el siglo I, II, III, IV, ¿no? Entonces ahí es donde se puede dar la sensación más fuerte de como que una división, ¿no? Sí. Ciertamente la iglesia existe para los pobres, la iglesia existe para la verdad, la iglesia existe, entonces todo este tema pastoral, o sea, como que todos lo comparten, pero bueno, ahí podríamos analizar esos casos que tú comentas, ¿no? Pues ya lo estaremos viendo y conversando, padre, en los próximos horas y tal vez días de este cónclave. Esperaremos a las votaciones matutinas de mañana a ver si en alguna de ellas ya sale humo blanco o no. Padre Pacánins, gracias por lo pronto por haber estado con nosotros. Claro, Dios los bendiga y recemos mucho pues para que Dios nos dé un hombre bueno, santo, que pueda ayudar a la Iglesia Católica y servir al mundo entero también. Así es, que así sea. Gracias, padre. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Pero ya lo decía el padre, ¿cuántos cónclaves y cuáles han sido los más polémicos? Escucha esto. 133 cardenales elegirán al sucesor del Papa Francisco, quien falleció el 21 de abril. El cónclave, aunque por naturaleza es complejo, ha cambiado ciertos detalles con el paso del tiempo. La palabra viene de la expresión cum clave, que en latín significa bajo llave. Evocando las votaciones más memorables en la historia de la Iglesia Católica, en el año 236, la comunidad cristiana en Roma eligió a Fabián, un espectador a quien se le posó sobre la cabeza una paloma blanca, lo cual fue tomado como un acto divino. Sin embargo, el emperador Decio lo persiguió y ejecutó 14 años después. En el año 532, a base de sobornos a funcionarios reales y senadores romanos, fue elegido Mercurio, quien fue el primer papa en cambiar su nombre, por lo que fue conocido como Juan II. En 1059, Nicolás II le dio a los cardenales el poder exclusivo de elegir al pontífice. En 1241, el jefe del gobierno de Roma encerró a los cardenales en un edificio en ruinas luego de observar que la elección se alargaba. Se negó a limpiar los lavabos y tampoco permitió que los médicos atendiesen a los enfermos. Los cardenales solo llegaron a una decisión después de 70 días, cuando uno de ellos murió y los romanos amenazaron con exhumar su cadáver. El elegido fue Goffredo Castiglioni, quien se convirtió en Celestino IV. El cónclave más largo de la historia duró casi 3 años tras la muerte de Clemente IV en noviembre de 1268. A finales de 1269, los cardenales aceptaron encerrarse y en junio de 1270, las eminencias retiraron el techo para acelerar el proceso, después de que uno de ellos aseguró que así descendería el Espíritu Santo. El seleccionado fue Teobaldo Visconti, quien se convirtió en el Papa Gregorio X en septiembre de 1271. Adrián Caloca, Heraldo Media Group.